Los 12 trabajos de Hércules. La tragedia que desencadenó los 12 trabajos de Hércules encuentra sus raíces en las maquinaciones y resentimientos de Hera, la reina de los dioses. Hera, como esposa de Zeus, el padre de Hércules, experimentaba un profundo resentimiento hacia el héroe debido a la naturaleza ilegítima de su nacimiento. La conexión de Hércules con Zeus era un recordatorio constante de las infidelidades de su esposo, y esta situación alimentó el rencor de Hera hacia el hijo ilegítimo. La situación se agravó cuando Zeus, en un intento por calmar la furia de Hera, anunció que un descendiente de Hércules sería el próximo gobernante de Micenas. Esta predicción avivó aún más la ira de Hera, quien, sintiéndose desafiada y amenazada, decidió tomar medidas para humillar y castigar a Hércules. Hera, resentida por la conexión de Hércules con su esposo, aprovechó sus dotes divinos para provocar un violento frenesí en la mente del héroe. Bajo el efecto de esta furia desatada por la manipulación divina, Hércules perdió por completo el control sobre sus acciones y se convirtió en un instrumento de destrucción. En un arrebato despiadado, acabó con la vida de su propia esposa Megera y de sus hijos, sumiéndose en una espiral de tragedia. El despertar de Hércules a la realidad, una vez que la locura inducida por Hera se disipó, fue un momento desgarrador. La magnitud del horror que había perpetrado se volvió evidente, y el héroe quedó sumido en un profundo pesar y culpabilidad. La carga emocional de haber arrebatado la vida a sus seres queridos, aunque involuntariamente, marcó un punto de quiebre en la psiquis de Hércules. La carga emocional de haber asesinado a su propia esposa Megera y a sus hijos, incluso bajo la influencia de la manipulación divina, dejó a Hércules sumido en una profunda tristeza y autocondena. El héroe, quien había sido conocido por su fuerza y valentía, ahora se enfrentaba a la oscura realidad de su propia tragedia personal. El peso de la culpa lo llevó a buscar una forma de expiación que lo liberara del tormento interno que lo sucumbía. En un acto de humildad y sometimiento, Hércules se puso bajo la autoridad de su primo Euristeo, rey de Micenas. Euristeo, instigado por las manipulaciones de Hera, se convirtió en el juez y verdugo de Hércules, imponiéndole la tarea de llevar a cabo 12 trabajos que parecían ser imposibles de realizar. La elección de Euristeo para imponer estos trabajos no sólo reflejaba la hostilidad de Hera hacia Hércules, sino también la necesidad del héroe de aceptar un castigo que estuviera a la altura de sus crímenes. Trabajo número 1. El león de Nemea. El primero de estos desafíos fue enfrentarse al temible león de Nemea, una criatura mítica que aterrorizaba la región de Nemea con su ferocidad y su piel impenetrable. La noticia de la amenaza que representaba este león había llegado a oídos de Hércules, y Euristeo, manipulado por Hera, no dudó en imponerle esta tarea aparentemente imposible. Con una determinación inquebrantable y un coraje que caracterizaría cada uno de sus futuros trabajos, Hércules se embarcó en la peligrosa travesía hacia el bosque de Nemea, armado solo con su arco y flechas, herramientas que habían sido testigos de su destreza en numerosas batallas. Se enfrentó al desafío que lo aguardaba. La leyenda del león de Nemea había adquirido proporciones épicas, descubriendo la imponente ferocidad de la criatura y la aparente invulnerabilidad de su piel. La noticia de su llegada se extendió como un reguero de pólvora, creando una atmósfera de tensión y expectación a medida que Hércules avanzaba hacia lo desconocido. El bosque de Nemea se volvió un laberinto de sombras y susurros, y el rugido distante del león resonaba como un eco sumiso. Hércules avanzaba con cautela. Con cada paso incrementaba la intensidad de la confrontación que se avecinaba. La vegetación densa y los árboles altos creaban un escenario misterioso que aumentaba la ansiedad del héroe. El sonido del rugido se volvía más cercano, indicando que la bestia estaba al acecho. Hércules, sin embargo, no vaciló. Con cada paso su determinación se fortalecía y su valentía brillaba como una luz en la oscuridad del bosque. El enfrentamiento inminente con el león de Nemea representaba no solo un desafío físico, sino también un enfrentamiento contra lo desconocido y lo sobrenatural. Así, en medio de la tensión y el rugido lejano, Hércules se encaminó hacia su destino, listo para enfrentar al temible león y demostrar que incluso ante las criaturas más aterradoras, su coraje y fuerza serían suficientes para superar cualquier obstáculo.
Tras adentrarse en el bosque de Nemea y enfrentarse al imponente león, Hércules se encontró con la dura realidad de que su arco y flechas, símbolo de su habilidad como arquero, eran ineficaces contra la piel impenetrable de la bestia. Cada flecha lanzada rebotaba como si hubiera chocado contra una muralla invisible, dejando a Hércules con la certeza de que las tácticas convencionales no serían suficientes para vencer a este formidable enemigo. Ante esta verdad inevitable, Hércules demostró una vez más su ingenio y valentía al decidir cambiar radicalmente su enfoque, despojándose de su arco y flechas. El héroe se preparó para un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con la bestia. Esta elección marcó un punto crucial en la leyenda de Hércules, revelando su capacidad para adaptarse a las circunstancias y enfrentar desafíos aparentemente insuperables con astucia y resolución. La confrontación fue feroz, con el león de Nemea embistiendo a Hércules con sus garras afiladas y rugiendo con ferocidad. La lucha cuerpo a cuerpo puso a prueba la fuerza sobrenatural del héroe, quien no retrocedió ante el desafío. En un enfrentamiento épico, Hércules y el león se enzarzaron en una batalla titánica, donde cada uno luchaba por imponer su voluntad sobre el otro. Finalmente, con una fuerza impresionante, Hércules logró atrapar al león en un abrazo mortal. Sus brazos poderosos se cerraron alrededor de la bestia y con una tenacidad inquebrantable estranguló al león de Nemea hasta que éste quedó inmóvil, vencido por la fuerza inigualable del héroe. Pero la tarea no concluyó con la victoria en la lucha. Con las garras afiladas del león, Hércules desolló cuidadosamente a la criatura, extrayendo la piel invulnerable como un trofeo. Esta piel, ahora desprendida del cuerpo del león, se convertiría en una armadura legendaria que adornaría los hombros de Hércules en sus futuras aventuras. Cada marca en la piel contaba la historia de la feroz batalla y la victoria del héroe sobre una criatura que hasta ese momento había parecido invencible. Así, el primer trabajo de Hércules no solo fue un enfrentamiento físico, sino un testimonio de su ingenio estratégico, valentía inquebrantable y habilidad para superar desafíos míticos con determinación. La piel del león de Nemea se convirtió en un símbolo tangible de su poder y triunfo, marcando el inicio de la leyenda de los 12 trabajos de Hércules. Capítulo 2. La Hidra de Lerna. Hércules regresó a Micenas tras vencer al temible león de Nemea, llevando consigo la piel como prueba de su primera hazaña. Euristeo, el rey que había impuesto los 12 trabajos, observó con creciente asombro la demostración de la fuerza y valentía del héroe. No obstante, lejos de aplacar las pruebas, el rey maquinó el siguiente desafío para poner a prueba aún más al semidios. El siguiente encargo de Euristeo para Hércules fue enfrentarse a la Hidra de Lerna, una criatura de pesadilla que habitaba en el lago de Lerna, vinculado misteriosamente al inframundo. El héroe partió hacia la región de Argólida, donde se encontraba el oscuro lago, cuyas aguas parecían reflejar las sombras del más allá. El lago de Lerna, donde moraba la Hidra, era más que un simple escenario para la leyenda. Se creía que estaba vinculado directamente con el inframundo, la morada de los muertos en la mitología griega. Esta conexión añadía un elemento adicional de misterio y peligro a la historia de la Hidra. Se creía que las aguas oscuras y enigmáticas del lago servían como un portal entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. La idea de que la Hidra habitaba en un lugar conectado al inframundo resaltaba la naturaleza sobrenatural de la criatura y surgía que tenía un origen o naturaleza divina. La presencia de la Hidra en un sitio con estas connotaciones añadía una dimensión espiritual y aterradora a la historia, haciendo que la tarea de Hércules al enfrentarse a la Hidra fuera aún más heroica y sobrenatural. Al llegar, Hércules se encontró con el lago de Lerna, un lugar envuelto en un aura de misterio y peligro. Las aguas tenebrosas reflejaban la oscuridad de la mitología que rodeaba a la Hidra, y el entorno pantanoso creaba un escenario adecuado para la criatura aterradora que lo aguardaba. Siguiendo el rastro de la Hidra, Hércules finalmente la encontró acechando en las inmediaciones del lago. La bestia, con su cuerpo serpentino y sus múltiples cabezas, emanaba un aire de peligro eminente. La lucha contra la Hidra de Lerna alcanzó niveles de ferocidad que desafiaban incluso la fuerza imponente de Hércules.
cada intento de cortar una cabeza de la criatura se encontraba con la asombrosa regeneración de dos nuevas cabezas en su lugar. La situación se volvía más desesperada a medida que las cabezas multiplicaban sus ataques, desafiando la valentía del héroe. En medio de este caos, Lolao, el astuto sobrino de Hércules, demostró ser no solo un observador perspicaz, sino también un estratega ingenioso. Viendo la fortitud de intentar derrotar a la hidra con fuerza bruta, Lolao propuso una táctica sorprendente y astuta. Mientras Hércules blandía su espada para cortar las cabezas, Lolao utilizaría una antorcha para quemar los cuellos cercenados. Esta estrategia buscaba evitar que las cabezas regeneraran su poder destructivo. La cooperación entre Hércules y Lolao se convirtió en un ballet caótico y coordinado. Cada vez que la hoja de Hércules se batía sobre una cabeza, la antorcha de Lolao se movía rápidamente para cauterizar la herida antes de que la regeneración pudiera tener lugar. Fue una danza arriesgada, pero necesaria para enfrentarse a la naturaleza única de la hidra. La táctica funcionó sorprendentemente bien. Las cabezas cercenadas ya no se multiplicaban de manera incontrolable, y Hércules y Lulao lograron mantener cierto control sobre la situación. Sin embargo, cuando llegó el momento de enfrentarse a la cabeza inmortal en el centro, la astucia de Lulao se puso a prueba una vez más. Hércules, al observar la indestructibilidad de la cabeza central, se detuvo por un momento, evaluando sus opciones. Fue entonces cuando Lolao sugirió una solución diferente. En lugar de intentar cortarla, debían buscar una manera de neutralizarla de forma única. Fue entonces cuando la audacia de Hércules entró en juego. Decidido no enfrentarse directamente con la cabeza inmortal, Hércules optó por una táctica diferente. Utilizando su fuerza sobrehumana, levantó una enorme roca y lanzó sobre la cabeza central, enterrándola bajo el peso masivo. Era una solución creativa y efectiva, demostrando que la astucia y la adaptabilidad eran tan esenciales como la fuerza bruta en la lucha contra las criaturas mitológicas. Con la cabeza inmortal neutralizada y la hidra derrotada, Hércules y Lolao regresaron triunfantes a Micenas, llevando consigo las cabezas cercenadas y la piel de la criatura. La colaboración entre el héroe y su ingenioso sobrino no solo había sido crucial, sino que también había marcado el comienzo de una asociación que desempeñaría un papel significativo en las futuras hazañas de Hércules. Bueno amigos, y hasta aquí llegamos con el segundo capítulo, el segundo trabajo de Hércules contra la hidra de Lerna. Espero que les estén gustando mucho estos relatos cortos, los dos trabajos de Hércules. Ya saben, si tienen alguna solicitud o algún comentario lo pueden dejar pues en la cajita de comentarios y nos vemos en otra ocasión para que sigamos hablando de todo un poco. Adiós.